Los padres de Sirone llegaron a la mansión, reuniéndose después de 2 años separados. Sirone compartió los detalles de sus experiencias, y Vincent se emocionó, dándose cuenta de que su hijo no solo estaba imaginando cosas. De repente, apareció Bishop, acompañado de Ryan y Reina. La asombrada pareja los saludó calurosamente, esforzándose por aceptar que el relato de Sirone era cierto. Fueron tratados como invitados de honor y también tuvieron la oportunidad de conocer a Clamp. Bishop luego reveló su plan de enviar a Sirone a la Academia de Magia de Alpheas, enfatizando su talento. Sin embargo, surgió una complicación: Sirone era considerada una plebeya. En respuesta, Clamp se ofreció a adoptar a Sirone. Vincent estaba desconcertado por la idea de que Sirone se convirtiera en un noble, pero también reconoció que su hijo le sería arrebatado. Miró a Sirone, que se oponía firmemente a la idea. Reina aclaró que solo sería por el bien de los documentos oficiales, pero Sirone se mantuvo firme, eligiendo vivir como un plebeyo incluso si eso significaba sacrificar sus sueños. Clamp estaba asombrado por la determinación de Sirone, pero Vincent, en un giro sorprendente, le pidió a Clamp que adoptara a Sirone. Vincent admitió que Sirone no era su verdadero hijo, explicando que lo habían encontrado y estaban convencidos de que pertenecía a una familia noble. Su intención era adoptarlo en una casa noble, asegurando su regreso a donde realmente pertenecía. Bishop, al notar la diferencia de apariencia entre Sirone y sus supuestos padres, confrontó a Vincent al respecto. Sirone, ya consciente de la verdad, le gritó a Vincent y expresó su temor de ser abandonado una vez más. Abrumado por la emoción, Vincent abrazó a Sirone y le ofreció una sincera disculpa. Al ver a su hijo Ryan llorando, Bishop le pidió a su padre que preguntara sobre la admisión de Sirone a la Academia Alpheas, que tenía un proceso de inscripción especial. Aunque Clamp expresó su preocupación por acercarse a Alpheas, Bishop le recordó una deuda que tenían, lo que llevó a Clamp a decidir un curso de acción imprudente. 3 días después, Ryan expresó entre lágrimas su tristeza por separarse de Sirone, instándolo a convertirse en mago mientras se comprometía a convertirse en el caballero más fuerte para protegerlo. Reina intervino golpeando a Ryan e insistiendo en que debería graduarse primero. Reina le aseguró a Sirone que su abuelo se aseguraría de que asistiera a la Academia de Magia y lo consideraba un hermano menor cariñoso y resistente. Finalmente, le deseó buena suerte. Con Ryan, Reina y Ray subiendo a un carruaje con destino a la capital, Sirone y su familia se prepararon para regresar a su casa. Gritó Ryan, animando a Sirone a superar a todos en la Academia de Magia, a lo que Sirone respondió con la misma petición. Mientras tanto, Clamp se reunió con Alpheas y proporcionó una descripción de Sirone, mencionando su parecido con Alpheas durante sus años de juventud. Alpheas expresó su confianza en admitir a Sirone, pero Clamp le informó que Sirone no era de linaje noble. Alpheas preguntó entonces si se referían al niño de pelo rubio y ojos azules. Clamp le explicó a Alpheas sobre su intento de adoptar a Sirone en el pasado. Alpheas entendió la forma de pensar de Sirone, que Clamp creía que era similar a la del propio Alpheas. Sin embargo, Alpheas expresó su preocupación, afirmando que tal pensamiento podría ser peligroso. Clamp instó a Alpheas a perdonarse a sí mismo por los eventos pasados. Alpheas reveló que había empezado a enseñar magia a los niños para evitar que surgiera alguien como él. Clamp le informó que el destino le había traído de vuelta a la niña que una vez se había llevado, y Alpheas finalmente decidió aceptar a Sirone. 3 meses después, Sirone, que ahora tiene 17 años, se despidió de sus amorosos padres. Temuran llegó para acompañar a Sirone a la academia. Después de horas de viaje, llegaron a la academia, y Sirone expresó su gratitud a Temuran por todo. Temuran le advirtió, diciendo que incluso un plebeyo talentoso seguiría siendo considerado un plebeyo. Sin embargo, Sirone se animó a perseverar y aprovechar al máximo la oportunidad que le brindaba la academia. Entraron en el edificio de la academia y Temuran se alejó del lado de Sirone. Poco después, Alpheas llegó y se reconocieron. Alpheas instruyó a Sirone para que se preparara para una prueba inesperada, sintiéndose arrepentido de no haber podido enseñarle a Sirone antes. Alpheas luego le mostró a Sirone la academia. Visitaron la clase de principiantes, donde los niños practicaban varios tipos de magia. Se dirigieron a la clase de alto rango, donde los adolescentes se involucraron en discusiones sobre temas complejos y realizaron experimentos mágicos más avanzados. Sirone sintió que había entrado en un mundo completamente diferente. En ese momento, pasaron junto a una chica pelirroja familiar, que les llamó la atención. Sirone se topó con un tablón de anuncios que mostraba los nombres de los estudiantes con mejor rendimiento y sus aspiraciones. Al mirarlo, sintió el deseo de desafiarlos. De repente, una voz gritó el nombre de la estudiante de más alto rango de la clase avanzada, Kamisami. Sirone volvió su mirada en su dirección e inmediatamente la reconoció de sus encuentros pasados. A cambio, Ami le devolvió la mirada y Zerieye la alcanzó. Sirone esperaba fervientemente que pasara desapercibido. Sin embargo, la amiga de Ami se enamoró de Sirone. Ami mencionó que le resultaba familiar, lo que llevó a Zerieye a suponer que Ami ahora estaba interesada en los chicos.
Carnisami era famosa por rechazar a todos los pretendientes, y ahora, alguien que conocía su oscuro pasado se unía a la academia. Alfeas y Sirone llegaron al centro de pruebas, donde los niños se sometieron a evaluaciones de sus zonas espirituales. Estas evaluaciones determinaron sus asignaciones de clase en función de su capacidad para manipular la zona espiritual. Alfeas aconsejó a Sirone que respondiera con sinceridad a todas las preguntas. Cuando llegó el turno de Sirone, entró en su zona espiritual. Los evaluadores le pidieron que dijera el número más lejano que podía ver, pero Sirone optó por permanecer en silencio. Su evaluación general está escrita y se le pide que espere afuera mientras discuten qué hacer con Sirone. Tienen un debate sobre a qué clase asignarlo porque la evaluación de Sirone muestra que tiene habilidades avanzadas pero carece de lo básico. Eventualmente, deciden colocarlo en la clase 7. Las clases se dividen en diferentes niveles: clases básicas para las clases 10 a 8, clases avanzadas para las clases 7 a 4 y clases de graduación para las clases 3 a 1. Al día siguiente, Sirone se presenta a sus nuevos compañeros de clase en la clase 7, y se emocionan de tener un nuevo estudiante. Las lecciones son desafiantes, pero Sirone está decidida a ponerse al día de alguna manera. Los libros de historia que leyó anteriormente le resultaron útiles en sus estudios. Por la tarde, las clases participan en un entrenamiento combinado para el nivel avanzado. En los campos de entrenamiento, Ami sigue siendo tan popular como siempre, y Sirone hace todo lo posible para evitarla. Sus compañeros de clase la escucharon y se sorprendieron por lo que escucharon. Su evaluación general está escrita y se le pide que espere fuera mientras discuten qué hacer con Sirone. Tienen un debate sobre a qué clase asignarlo porque la evaluación de Sirone muestra que tiene habilidades avanzadas pero carece de lo básico. Eventualmente, deciden colocarlo en la clase 7. Las clases se dividen en diferentes niveles: clases básicas para las clases 10 a 8, clases avanzadas para las clases 7 a 4 y clases de graduación para las clases 3 a 1. Al día siguiente, Sirone se presenta a sus nuevos compañeros de clase en la clase 7, y se emocionan de tener un nuevo estudiante. Las lecciones son desafiantes, pero Sirone está decidida a ponerse al día de alguna manera. Los libros de historia que leyó anteriormente le resultaron útiles en sus estudios. Por la tarde, las clases participan en un entrenamiento combinado para el nivel avanzado. En los campos de entrenamiento, Ami sigue siendo tan popular como siempre, y Sirone hace todo lo posible para evitarla. Sus compañeros de clase la escucharon y se sorprendieron por lo que escucharon. Ami no podía creer que iba a volver a encontrarse con él. Se sentía avergonzada y avergonzada por sus acciones pasadas. Se imaginó a Sirone corriendo la voz sobre cómo Ami había comandado a los gángsters e incluso lo había despojado de su ropa. Ami sabía que tenía que tomar medidas con respecto a Sirone, quien se sentía incómoda por la situación. Sus compañeros de clase la escucharon y se sorprendieron por lo que escucharon. Ami no podía creer que iba a volver a encontrarse con él. Se sentía avergonzada y avergonzada por sus acciones pasadas. Se imaginó a Sirone corriendo la voz sobre cómo Ami había comandado a los gángsters e incluso lo había despojado de su ropa. Ami sabía que tenía que tomar medidas con respecto a Sirone, quien se sentía incómoda por la situación. En ese momento, Eteya se paró en la zona de la imagen y explicó la practicidad de la zona espiritual en las batallas, junto con sus limitaciones. También habló de las 4 formas diferentes de la zona espiritual: defensa, ataque, cruz y la forma desapegada, que era la más difícil de mantener una vez que se separaba del cuerpo. De repente, Eteya le pidió a Ami que demostrara la forma de la cruz para el combate. Sin embargo, Ami no estaba interesada en llamar la atención sobre sí misma en ese momento en particular. Ami ejecutó la forma cruzada con agilidad, demoliendo rápidamente los objetivos mientras giraba en su lugar. Sirone, al observar su actuación, admiró sus gráciles movimientos. Al terminar, Ami miró a Sirone. Para su vergüenza, se dio cuenta de que todos habían sido testigos de sus acciones. Sirone tembló, y ambos individuos tuvieron la certeza de que se reconocían del pasado. Ami ideó un plan para silenciar a Sirone sobre sus experiencias anteriores. Más tarde, durante la clase, cada estudiante se sometió a un entrenamiento individual para la forma defensiva. Sirone reflexionó sobre la técnica y la ejecutó con éxito. Se acercó a Eteya y le pidió que utilizara la zona de imágenes. La expectación por presenciar las habilidades de Sirone creció entre los espectadores. Tenía la intención de tomar medidas con respecto a él. Eteya elogia la actuación de Sirone, y los otros estudiantes lo felicitan. Capta la atención como un competidor, un objeto de admiración, una fuente de celos y una mirada amenazante. Al día siguiente, Siena Alicia aclara que un mago se transforma en una deidad mientras está dentro de su zona espiritual. A través de sus explicaciones, Sirone comprende por qué es incapaz de utilizar la magia. Está tratando de poseer un poder ilimitado sin adquirir un conocimiento que lo abarque todo. Se da cuenta de que ciertamente puede convertirse en mago. Tenía la intención de tomar medidas con respecto a él. Eteya elogia la actuación de Sirone, y los otros estudiantes lo felicitan. Capta la atención como un competidor, un objeto de admiración, una fuente de celos y una mirada amenazante.
Al día siguiente, Siena Leaf aclara que un mago se transforma en una deidad mientras está dentro de su zona espiritual. A través de sus explicaciones, Sirone comprende por qué es incapaz de utilizar la magia. Está tratando de poseer un poder ilimitado sin adquirir un conocimiento que lo abarque todo. Se da cuenta de que ciertamente puede convertirse en mago. Esa tarde, Sirone es llevada a la fuerza al bosque cercano. Sirone se queda perplejo y Ami lo amenaza con que tiene la intención de acabar con su vida. Ami dudó cuando notó la expresión decidida de Sirone. Confirmó que recordaba su pasado. Ami aclaró que hubo un malentendido y que ella no era una chica promiscua, lo que sorprendió a Sirone. Además, explicó que eran los gánsteres los que querían humillarlo. Sirone ahora entendía que Ami estaba preocupada por los rumores que se difundían sobre su pasado. Le aconsejó que simplemente se disculpara y enfatizó que pensar en el pasado sería inútil. Sin embargo, Ami malinterpretó sus intenciones y creyó que Sirone tenía la intención de actuar superior a ella después de la disculpa. Expresó su desventaja, temiendo que Sirone pudiera seguir difundiendo rumores incluso después de que se disculpara. Ami luego lo amenazó, insinuando las dificultades que enfrentaría en la academia. Sirone reconoció esto como su verdadera personalidad. Ami le advirtió que si ofendía a un estudiante de último año, los otros estudiantes de último año y estudiantes de su clase se volverían en su contra, lo que podría llevar a su expulsión. Sirone se dio cuenta de que Ami tenía como objetivo hacer que abandonara la escuela para evitar que se extendieran los rumores. Ami decidió poner a prueba su confiabilidad y le pidió a Sirone que le trajera café todas las mañanas. Sin otra opción, Sirone aceptó ser su mensajera. Ami le advirtió que no la denunciara a los maestros, amenazando con hacerle daño, y luego se fue abruptamente. A la mañana siguiente, Sirone llamó la atención mientras le entregaba el café a Ami. Ami sonrió mientras recibía el café y dejó a Sirone sintiéndose avergonzada. Afirmó que simplemente estaba disciplinando a su subalterno, pero en el fondo, sintió una sensación de logro. Sirone percibió esto como intimidación, pero se mantuvo firme y llevó a cabo sus tareas a la perfección. 10 días después, Sirone comenzó a reunir a su propia audiencia todas las mañanas y se ganó el apodo de romántico de la academia. Circularon rumores de que había estado confesando sus sentimientos durante 10 días consecutivos. Ami se encontró con Sirone y notó la creciente multitud a su alrededor. Ella había creído que su intimidación era efectiva, pero Zerielle le preguntó a Ami cuándo aceptaría a Sirone. Zerielle explicó los rumores actuales y Ami se dio cuenta de su error. Mientras el público vitoreaba a Sirone, él le entregó el café a Ami. Sirone solo quería que ella lo tomara para que él pudiera ir a estudiar, pero Ami se puso nerviosa y se sonrojó de confusión. Los estudiantes aplaudieron ruidosamente cuando Sirone le trajo café a Ami. Ami, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, se enojó y apartó el café. Luego actuó como una chica a la que le estaban confesando y rechazó por completo a Sirone frente a todos. Ami se fue, y Zerielle le preguntó si estaba preocupada por los rumores. El público pensó que Sirone estaba desconsolado, pero en realidad estaba celebrando. Esa noche, Ami se sintió deprimida porque había iniciado un rumor por su cuenta. Había estado guardando todas las fotos de Sirone entregando café usando el dispositivo Red Eye de la familia Carmis. Al principio, fue divertido para ella, pero durante 9 días, Sirone no mostró ninguna reacción y sus ojos ni siquiera se movieron. Ami se preguntó cómo Sirone podía ocultar sus verdaderos sentimientos. Sirone parecía alguien que podía controlar sus emociones como una máquina o alguien que era genuinamente sincero. Ami intentó irse a la cama, y Zerielle le preguntó si se sentía mal porque no había recibido el café de Sirone. Su plan había fracasado, así que ahora tenía la intención de descansar. En ese momento, Jake Adrius se enfrentó a ella. Afirmó que había oído hablar de un pobre niño que no dejaba de molestarla. Jake le ofreció una taza de café de alta calidad y le dijo que también estaba tratando de cortejarla. Dijo que era mejor que un pobre chico como Sirone. Ami parecía disgustada y le dijo que dejara de bromear. Ami sabía que el grupo de investigación de Jake estaba tratando de socavarla. Jake lo negó y le dijo que no le faltara el respeto porque era lo mismo que faltarle el respeto a su familia. Ami entonces lo llamó patético. Además, afirmó que su extraño grupo de investigación solo intimidaba a otros niños y no tenía ningún honor. Jake se ofendió y se puso furioso. Afirmó que su familia tenía suficiente poder para eliminar a una familia como los Carmis. Ami se rió de Jake, dándose cuenta de que tenía ojos cobardes, a diferencia de Sirone. Habían pasado varios días desde que Sirone se sintió aliviada de que el acoso de Ami hubiera llegado a su fin. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando notó a Zerielle en estado de pánico. Preocupada, Sirone se acercó a ella, lo que provocó que Zerielle se pusiera aún más ansiosa. Ella cuestionó su presencia y preguntó urgentemente por Ami. A toda prisa, arrojó una carta a la cara de Sirone, revelando que algunos estudiantes aparentemente lo habían tomado cautivo. Apenas media hora antes, un estudiante había intentado entregarle una carta a Ami, pero fue ignorado.
El estudiante expresó su preocupación por la seguridad de Sirone. Amy le arrebató la carta y leyó su contenido, declarando su indiferencia. Cerielle se preocupó y sugirió informar a un profesor. Habían pasado varios días desde que Sirone se sintió aliviada de que el acoso de Amy hubiera llegado a su fin. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando notó a Cerielle en estado de pánico. Preocupada, Sirone se acercó a ella, lo que provocó que Cerielle se pusiera aún más ansiosa. Ella cuestionó su presencia y preguntó urgentemente por Amy. A toda prisa, arrojó una carta a la cara de Sirone, revelando que algunos estudiantes aparentemente lo habían tomado cautivo. Apenas media hora antes, un estudiante había intentado entregarle una carta a Amy, pero fue ignorado. El estudiante expresó su preocupación por la seguridad de Sirone. Amy le arrebató la carta y leyó su contenido, declarando su indiferencia. Cerielle se preocupó y sugirió informar a un profesor. Sin embargo, Amy temía que las autoridades de la escuela investigaran a fondo el asunto, lo que podría descubrir su relación y el estatus social más bajo de Sirone. Recordó haber visto a una joven Sirone arrastrándose por el suelo, imaginando el pasado en el momento presente. Amy se estremeció y le entregó su bolso a Cerielle, afirmando que el grupo de Jake no representaba una amenaza para ella antes de partir. A Sirone le resultaba difícil creer que alguien tan malvado como Amy fuera ahora quien lo salvara. Abrumada por el pánico, Sirone contempló su próximo movimiento, pero Cerielle lo instó a esperar según las instrucciones de Amy. Sirone entendió la razón detrás de la renuencia de Amy a involucrar a los profesores. Confió en Cerielle, expresando su intención de seguir su ejemplo. Sirone ideó un plan para escapar, pero Cerielle intervino rápidamente, agarrándolo. Ella le informó que utilizaría la fotonización, y de repente se teletransportaron a un bosque aislado. Al descender de su posición en el aire, recorrieron la zona, pero no encontraron señales de nadie. Sirone especuló que Amy había sido llevada a un lugar aún más remoto. Al darse cuenta de la urgencia de la situación, Sirone instruyó a Cerielle para que informara a los profesores, admitiendo que él era la causa de este incidente. Cerielle se puso frenética y cuestionó si los rumores sobre su relación secreta eran ciertos. Sirone la instó a irse de inmediato, dejando escapar un suspiro antes de expandir sus sentidos espirituales. Al hacerlo, detectó algunos rastros y escuchó una explosión cerca. La explosión ocurrió porque un estudiante amenazó a Amy. En ese momento, llegaron más estudiantes y apareció Jake. Jake no podía creer que Amy viniera a ayudar a Sirone. Amy preguntó dónde estaba Sirone, y todos se rieron y dijeron que Sirone probablemente estaba en la biblioteca. Habían llamado a Amy como una forma de venganza. Amy se sintió aliviada de que Sirone no estuviera allí. Ella sonrió y declaró con confianza que cuidaría de ellos. Jake de repente sintió miedo. Sin previo aviso, Amy lanzó un ataque, causando que las llamas quemaran a algunos de los estudiantes. Jake les ordenó que se dispersaran porque la formación cruzada era débil en la batalla. Desafortunadamente, algunos de ellos fueron golpeados y cayeron. Amy preguntó a dónde pensaban que iban, y ella se fijó en todos, lanzando ataques en todas direcciones. Amy fue capaz de cambiar sus tácticas rápidamente. Jake no podía creer lo que estaba viendo, era diferente de lo que había presenciado en clase. Se colocó por encima de Amy, sabiendo que era el punto ciego de la formación cruzada. Lanzó un hechizo mágico, pero Amy lo esquivó sin esfuerzo. Jake se sorprendió y Amy se rió de él. Ella tomó represalias y derribó a Jake. Sirone apareció inesperadamente, sorprendiendo a todos. Al grupo de Jake le pareció divertido ver al príncipe de Amy solo. Sirone ideó un plan para ganar algo de tiempo y los instó a liberar a Amy. Con determinación, corrió hacia adelante, solo para encontrarlos inactivos. De repente, Sirone experimentó los efectos debilitantes de la antimagia, causándole un inmenso dolor, y se desplomó en el suelo. Esto provocó la risa de todos, mientras que Amy les indicó que eliminaran la zona espiritual de Sirone. La sensación de perder el sentido y de que su mente se desmoronaba abrumó a Sirone. Recordó una conversación anterior sobre una técnica defensiva capaz de anular los ataques mentales. A pesar de la agonía causada por la antimagia, Sirone se esforzó por soportarla, mientras que el grupo de Jake intensificó sus esfuerzos. Amy lo instó a rendirse, pero luego fueron testigos de cómo la forma defensiva de Sirone neutralizaba la antimagia. Decidido, Sirone continuó reforzando su forma de defensa, lo que provocó que el grupo de Jake se pusiera nervioso. Poniéndose de pie, Sirone avanzó hacia ellos, y la antimagia comenzó a reflejarse en el grupo, afectándolos a ellos también. Amy, finalmente liberada de la atadura del viento, se sorprendió al descubrir la existencia de una zona espiritual escalofriante e impenetrable. Sirone apareció inesperadamente, sorprendiendo a todos. Al grupo de Jake le pareció divertido ver al príncipe de Amy solo. Sirone ideó un plan para ganar algo de tiempo y los instó a liberar a Amy. Con determinación, corrió hacia adelante, solo para encontrarlos inactivos.
De repente, Sirone experimentó los efectos debilitantes de la antimagia, causándole un inmenso dolor, y se desplomó en el suelo. Esto provocó la risa de todos, mientras que Amy les indicó que eliminaran la zona espiritual de Sirone. La sensación de perder el sentido y de que su mente se desmoronaba abrumó a Sirone. Recordó una conversación anterior sobre una técnica defensiva capaz de anular los ataques mentales. A pesar de la agonía causada por la antimagia, Sirone se esforzó por soportarla, mientras que el grupo de Jake intensificó sus esfuerzos. Amy lo instó a rendirse, pero luego fueron testigos de cómo la forma defensiva de Sirone neutralizaba la antimagia. Decidido, Sirone continuó reforzando su forma de defensa, lo que provocó que el grupo de Jake se pusiera nervioso. Poniéndose de pie, Sirone avanzó hacia ellos, y la antimagia comenzó a reflejarse en el grupo, afectándolos a ellos también. Amy, finalmente liberada de la atadura del viento, se sorprendió al descubrir la existencia de una zona espiritual escalofriante e impenetrable. Incrédulo de que fueran superados en número, Jake acusó a Sirone de especializarse en antimagia, lo que explicaba su recomendación especial. Jake proclamó su determinación de no perder en una batalla y centró su atención en Sirone. Conjuró su magia de viento, pero antes de que pudiera lanzarla, Amy le dio un poderoso puñetazo. Amy continuó golpeando a Jake sin piedad, lo que provocó que Sirone interviniera y tratara de calmarla. El pobre Jake soportó una fuerte paliza, y Sirone logró levantar a Amy, pero ambos cayeron al suelo, lo que provocó que Amy perdiera el conocimiento encima de Sirone. Sirone se sobresaltó cuando vio a Amy perder el conocimiento mientras estaba encima de él. Se sintió nervioso y agradeció a Amy por acudir en su ayuda. Sin embargo, Amy se estremeció y se levantó rápidamente, golpeando a Sirone en el proceso. Ella lo llamó débil, lo que hizo que Sirone creyera que no tenía ninguna cualidad positiva. A pesar de esto, Amy ayudó a Sirone a ponerse de pie para que pudieran escapar sin que los profesores se enteraran. Sirone le informó que le había pedido a Zerielle que informara a los profesores. A Amy le empezó a doler la cabeza y le preguntó a Sirone sobre la posibilidad de que su secreto fuera revelado. Sin que ellos lo supieran, Jake escuchó su conversación justo cuando planeaban huir. De repente, llegaron el profesor Zad y la profesora Siene, acompañados por Zerielle, quien inmediatamente revisó a Amy. Zad iluminó la zona y descubrió a los estudiantes inconscientes. Interrogó a Amy, preguntándose por qué una estudiante tan excelente como ella terminaría en esa situación. Siene, por otro lado, encontró sospechoso el comportamiento de Sirone y dirigió su investigación hacia él. Fue en ese momento que Jake apareció y se ofreció a explicarlo todo. Afirmó que se habían batido en duelo. Sin embargo, Siene ya había encontrado una pieza de evidencia que indicaba su uso de antimagia, que Jake descartó como una mera contramedida. Según su versión de los hechos, Amy los había atacado primero y habían solicitado un duelo en defensa propia. Amy llamó loco a Jake por secuestrar a Sirone, pero en realidad no le había pasado nada. Jake acusó a Amy y Sirone de ocultar algo porque inicialmente no habían informado a los profesores. Amenazó con exponer su secreto y tenía la intención de explotarlo junto con su riqueza. Siene intervino, silenciando a Jake, y reiteró que habían violado la política de la escuela. Hizo hincapié en que el uso de la antimagia podría provocar graves daños mentales y la pérdida de control. Siene creyó que esto era motivo suficiente para la expulsión. Jake se burló de la idea de que un simple profesor lo amenazara, recordándole a Zad que su familia patrocinaba la escuela. Sin embargo, Siene se mantuvo firme en su papel de instructora. Jake se rió y amenazó a Siene y su posición como maestra. En respuesta, Siene atacó a Jake con magia de hielo, lo que llevó a Zad a recordarle que no dañara fatalmente a un estudiante. Jake se encontró atrapado entre el hielo y los picos de hielo. Sirone estaba asombrada por el dominio de Siene de su magia. Siene le advirtió a Jake que el dinero no podía resolverlo todo y disipó su magia. Reveló que la escuela ya estaba al tanto del daño que había infligido a numerosos estudiantes, y esta vez, no se contendrían en castigarlo. Siene declaró que los maestros impartían conocimientos que no se podían comprar con dinero. Ella le recordó a Jake sus aspiraciones de convertirse en un mago y lo instó a no dejar de lado esos sueños. Al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, Jake se disculpó con Siene. Sirone también recordó lo que era realmente importante para él. Más tarde, Amy y Sirone se enfrentaron a un interrogatorio sobre su demora en informar el incidente a los maestros. Amy decidió decir la verdad, sabiendo que no podían mantener todo en secreto indefinidamente. Para sorpresa de todos, Amy confesó que Sirone era su novio. La sala se llenó de asombro ante esta revelación. ¿La relación de Sirone y Amy se convertirá en algo real esta vez? Háganos saber si quiere ver qué sucede a continuación. Con esto concluye la tercera parte de esta recapitulación. Por favor, no olvides dar me gusta y suscribirte. ¿Qué pasará después? Si desea ver una cuarta parte de este manhwa, háganoslo saber en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima.